Bienvenidos a nuestro devocional institucional. Como Dirección de Capitanía Universitaria le damos la bienvenida y qué bendición es podernos reunir un viernes más para estudiar la palabra de Dios. Quiero que podamos leer Filipenses 2, versículo 5, dice de esta forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta mañana continuaremos tomando la vida de Jesús para estudiar y ver como referencia la vida de servicio que Él tuvo aquí en la tierra. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente para poder estudiar y aprender mucho más de la vida de Jesús. Oramos. Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de los que están conectados, Señor Dios, y que estamos deseosos de aprender de tu palabra. Te pedimos por la persona que trae tu mensaje, Señor Dios, hacia nosotros. Prepara, Señor Dios, aquellos que están en alguna reunión, que puedan integrarse, que puedan otros, Señor Dios, reunirse y estar juntos para aprender de ti. Te pido, Señor Dios, por las alabanzas y por cada uno de los puntos, Dios, de este devocional. En el nombre de ti, Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si usted no ha podido compartir el link a través del grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo, puede hacerlo en este momento. Avísele a alguien, ¿verdad?, de que el devocional ya inició, para que podamos muchos más compartir de este tiempo. Y si usted está en redes sociales, también comparta el link a través de cualquier mensaje y invite a su familia a través de las redes sociales. Esperamos que el Señor pueda bendecirle y pueda hablarle a través de este tiempo. Disfrutemos de unas alabanzas. Con autoridad, el Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es soberano, grande en misericordia.
Esto es la DCU en un minuto. Le invitamos a ver nuestras nuevas cápsulas Valores que Transforman. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, IntraUES o a través de su correo electrónico los días martes y jueves de cada semana. Como Capellanía de Estudiantes, las semanas anteriores estuvimos desarrollando nuestras bienvenidas especiales a los estudiantes de nuevo ingreso, atendiendo un total de 899 estudiantes, por lo cual damos gracias a Dios y a los docentes que nos permitieron poder compartir con sus alumnos en cada una de sus aulas virtuales. Finalmente, deseamos invitarle a que usted pueda compartir sus motivos de oración con nosotros. Como Dirección de Capellanía Universitaria, estamos orando unos por otros y deseamos también interceder por sus necesidades. Así que le invitamos a que pueda compartirlas a través de nuestras diferentes redes sociales o medios de comunicación dentro de la universidad. Dios le bendiga. Sean todos muy bienvenidos a nuestro devocional este día viernes. Damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad y un privilegio que nuestra universidad también nos concede para poder tomar este tiempo y absorber los principios que nos ayudan para fortalecer los valores institucionales. Vamos a orar. Pido por favor que me acompañen. Si usted que nos está viendo a través de Facebook quisiera compartir esa transmisión, perfecto. Y todos los compañeros que están en este mismo momento a través de Zoom, también, si ve que su compañero todavía no está por ahí, dele una llamadita, motívelo, porque juntos vamos a hacer un cambio por medio de nuestra universidad para que afecte directamente a nuestra sociedad. Es importante que lo hagamos en base a los principios que nos presenta el modelo perfecto de Jesús. Así que acompáñenme, vamos a orar y dejemos ese tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, te entregamos todo lo que vamos a reflexionar en este momento, que venga directamente de ti, que nosotros podamos inspirarnos para saber qué tenemos que hacer. Gracias, Señor, por este momento y que todo lo que se diga pueda quedar fuertemente marcado en nuestra vida para que sea algo que lo hagamos de manera natural, sin fingimientos, como algo que viene desde una convicción de seguirte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos también por muchos de nuestros compañeros que han pasado por situaciones de enfermedad y tú les has repuesto. Gracias, Señor, porque has contestado muchas de nuestras peticiones y oramos también por otros que quizás en este mismo momento nos están observando desde sus casitas. Te pedimos que tú también les levantes y les fortalezcas. Gracias, Señor, por tu cuidado para con nuestra vida, porque también lo reflejas por medio de continuar hablándonos, continuar guiando nuestra vida a cada instante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos cerrando en esa oportunidad nuestra serie como Jesús, y esta es la tercera oportunidad que tenemos para poder enfatizar este punto tan trascendental para cada uno de nosotros. Necesitamos seguir el modelo perfecto de Jesús. Y los viernes anteriores hemos estado hablando en cuanto a las palabras que mencionaba Jesús, que dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vimos también un par de ejemplos acerca de cómo Él veía la necesidad y cómo Él hacía lo que había determinado para poder sanar o para poder sacar adelante a las personas en medio de sus aflicciones. Y eso es lo que hace también con nosotros. En esta oportunidad vamos a enfatizar en la importancia de tomar el modelo para llevarlo a la práctica. Y es que es necesario que nosotros podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ustedes recordarán o tendrán claro quién es Charles Chaplin. Este actor, este genio del cine mudo, que allá en la década de 1910 fue un boom y todo mundo quería imitarlo. Todo mundo se vestía como él, se dejaba el bigote como él, y a lo largo de los parques, de los teatros, de las películas, muchos imitadores trataban de hacer las cosas como él. Y fue bien interesante porque ante esta efervescencia de que todo el mundo le quería imitar, hubo una persona que organizó un concurso de imitación de Charles Chaplin
Y en ese sentido, muchas personas llegaron, pero esto llegó a los oídos también de Chaplin, quien tomó la decisión de incorporarse a este concurso de manera incógnita y participar. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa? Que él solamente pudo llegar hasta la primera ronda del concurso, no lo pudo ganar, el concurso donde estaban imitándole a él. Y la razón de este fracaso tremendo que tuvo él con respecto a esta imitación de sí mismo es que él estaba imitándose a él mismo, pero los demás estaban imitando al Chaplin que se veía en las películas. Y recordemos que en esta década de 1910 la calidad de las películas no era tan buena y lo que la gente podía ir a ver a las pantallas de cine eran movimientos muy rápidos, de tal manera que cuando los actores, cuando los imitadores llegaron a este concurso, ellos ganaron porque estaban haciendo movimientos más rápidos de lo que el Chaplin normal estaba realizando. Qué tremendo esto, porque nos ayuda también a pensar un poco en relación con el tema que estamos viendo en esta mañana, porque en este caso fue una mala imitación de sí mismo, pero en comparación con lo que se veía en las pantallas de cine. En este sentido, nosotros también tenemos que tener muchísimo cuidado en estar observando la palabra del Señor para nosotros ser fieles a lo que debemos imitar, al modelo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para poder imitar a nuestro Señor, pero al Jesús de la Biblia, no al Jesús que muchos tratan de encasillar o tratan de hacerlo a su medida. Jesús habló, predicó con el ejemplo, y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque nos invita a profundizar en lo que la palabra dice acerca de él. Por ejemplo, les pido que me acompañen al libro de Efesios capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 cuando Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra griega que se traduce en estos versículos como imitadores tiene la misma raíz de nuestra palabra mímica. La palabra mímica tiene que ver con una persona que copia las características específicas que tiene un individuo. Así que el llamado que el apóstol Pablo estaba haciendo a que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ver el modelo perfecto de Dios, el modelo perfecto de Jesús. Incluso pone el ejemplo de que Jesús se entregó por nosotros y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que Él hizo. Y Él, en esta carta a Éfeso, resalta que debemos hacerlo no como nosotros queremos, sino que en la medida en la que nosotros permitamos que Jesús gobierne en nuestra vida, nos dejemos dominar por su Espíritu Santo, en esa medida vamos a ser fieles al modelo perfecto de Jesús. ¿Qué hizo Jesús entonces? ¿Cómo podemos nosotros absorber estos principios? ¿De qué manera nosotros podemos imitar a Jesús para poder ser como Él? Quiero pedirle por favor que vayamos a nuestro texto base en este devocional y es el versículo que se encuentra en esta parte de Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas personas estudiosas de la palabra tienen la idea de que esto es un himno que se cantaba
en las reuniones que realizaba la iglesia primitiva y que el apóstol Pablo lo que hace es incorporar esta porción para dar un ejemplo ante lo que estaba tratando de explicarle a la iglesia de los filipenses. En ese sentido, nosotros tenemos que captar esta esencia porque lo que Pablo hace antes de explicar los puntos de la lección es hablar de qué tenemos que hacer con el contenido, qué tenemos que hacer con lo que él nos va a decir. Por eso él menciona en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que va a decir en los próximos versículos Pablo debe ser captado para poder imitarse. No tiene el propósito solamente de llenar una cuota de conocimiento. La razón por la que Pablo explica y añade esta porción es para que nosotros nos movamos a hacer lo mismo que hizo Jesús, tengamos el mismo sentir. Probablemente Pablo estaba tratando de apuntar a un error que se estaba cometiendo en esta iglesia, probablemente a algún tipo de separación o individualismo para poder realizar las cosas. Y Pablo dice, esto no puede estar pasando, ustedes tienen que ser como Jesús. La falta de unidad puede bloquear el desarrollar las cosas para Dios. Y por eso Pablo dice, ustedes no tienen que hacer esto, sino que tienen que moverse para imitar a Jesús. Lo que estaba pasando en este lugar generó probablemente el pasaje cristológico más grande del Nuevo Testamento y esa es la porción que nosotros estamos leyendo. Para nosotros probablemente puede ser sencillo el poder leer estas palabras, esta descripción que se hace de Jesús y quizás de manera un poco académica admirarla desde un punto distante. Pero nosotros tenemos que ser parte de los destinatarios de esta carta y poner atención a las palabras de Pablo porque Dios quiere que nosotros estemos admirados del ejemplo de Jesús, pero con el motivo de que nosotros tengamos toda nuestra vida para poder ejercer la práctica del ejemplo perfecto de Jesús. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. Quiere decir que es algo que nosotros tenemos la oportunidad de elegir hacer con nuestra vida. Como espectadores observamos lo que Pablo va a decir y quisiéramos decirlo de dos maneras. La primera tiene que ver con el descenso de Jesús y la segunda tiene que ver con la imitación de ese modelo en la práctica. En cuanto al descenso de Jesús, se menciona que él se despojó a sí mismo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y comienza entonces un descenso. Esta porción habla de una acción de despojo, de vaciarse. No está hablando de una sustracción de su deidad. Jesús no dejó de ser Dios, pero habla acerca de cómo él no se aferró a su posición de Dios. Cuando hablamos de esto, en el mundo griego, esta frase daba la idea de alguien que se estaba agarrando de algo y que no se quería soltar. Alguien estaba aferrado a algo. Y lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que Jesús no se estuvo aferrando a sus privilegios de Dios. Algunos están también al observar este texto mencionando que esta palabra aferrarse es como cuando alguien tiene un tesoro y se agarra a esa riqueza y a pesar de cualquier situación trata de mantenerlo para sí mismo. Pero Jesús no hizo eso. Él se despojó entonces de su vida en los cielos y comienza entonces un recorrido en descenso. Él dice que toma la forma de un humano que estando en la condición de hombre se hizo un siervo
y que estando en la condición de siervo se hizo obediente, se humilló a sí mismo. Y cuando menciona estas palabras, nosotros tenemos que ver cómo esta es una elección que Jesús hace. El recorrido, el descenso que nosotros estamos observando en este momento tiene que ver con algo que estratégicamente fue ocupado por parte de Jesús para poder rescatar a la humanidad, para poder brindar y ser el mismo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús podría experimentar todo esto que desarrolló durante su ministerio hasta llegar a la cruz, solamente siendo un ser humano, bajando de su trono, despojándose de esos privilegios y teniendo la oportunidad de rescatarnos para sí mismo. Tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición de hombre y de esa manera ser obediente. Y un factor muy clave que se menciona es que estando en la condición de hombre, él tuvo que soportar el sufrimiento. Hay un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 5, que nos muestra cómo Jesús también tuvo esta oportunidad. Dice Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era algo que él también tenía que aprender por experiencia al ser encarnado. Y esto, entonces, este recorrido de humillación y de obediencia fue sumamente clave para no observarlo solamente de manera fría, sino tratar de comprender un poco. Reflexionemos cómo ha sido este proceso de humillación. Por ejemplo, Jesús se humilló porque nació en un lugar donde nadie nace. Él fue puesto en un lugar donde estaban los animales, en un establo, y fue puesto en un pesebre, en un lugar oscuro, en un lugar oprimido. Nació en la pobreza, entre un pueblo que había sido despreciado, estaba subyugado. Jesús se humilló porque él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Se humilló al someterse en obediencia a una familia, a sus padres, para poder crecer. Se humilló cuando estaba aprendiendo un oficio, cuando estaba practicando la profesión, al ser un humilde carpintero en medio de una sociedad donde habían diferentes oficios, donde había diferentes empleos, y él eligió ser esto. Él se humilló al tener que cargar una cruz recorriendo toda su ciudad, todo el lugar donde él también había desarrollado el ministerio. Tuvo que esperar para poder hacer esto. Jesús se humilló cuando él elige platicar con personas indeseables de la sociedad, o cuando él elige quiénes iban a ser sus discípulos, cuando la gente se preguntaba que por qué los estaba eligiendo a ellos. Jesús se humilló cuando él escoge la audiencia que le iba a estar escuchando, los judíos, cuando él elige la manera en la que les iba a enseñar también. Jesús se humilló cuando soportó y permitió que llegaran tentaciones a su vida y no desarrolló pecado. Jesús se humilló cuando mostró su debilidad en cuanto a tener hambre, en cuanto a tener cansancio, a tener sed. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él se humilló cuando mostró su total obediencia al Padre, cuando mostró su sumisión al Espíritu Santo. Él, cuando llegó a la cruz en su agonía de muerte, él se humilló en medio de la vergüenza, en medio de las burlas, en medio de esta humillación pública. Cuando él muere, él se humilla para poder entonces también sacrificarse en esa cruz por amor a nosotros. Vemos este descenso no como algo sencillo. Vemos que de ser Dios, él toma la forma de hombre, y estando en la condición de hombre se hace siervo, se hace obediente y se humilla para poder entonces llegar hasta la cruz. Jesús pudo haber nacido ya como un hombre de 33 años. Él pudo haber aparecido nada más
mostrando su gloria transfigurada y dar un mensaje de paz a la humanidad y dar las instrucciones necesarias para que las personas pudieran salvarse, lo cual sin el sacrificio perfecto no era posible. Él pudo haber elegido sufrir los pecados del ser humano en un lugar escondido donde nadie le viera, lejos de los ojos de los hombres, o en un lugar oscuro y solamente haber mandado la declaración de que él lo había hecho, pero él no lo hizo. Él eligió humillarse a sí mismo. Él eligió morir por mi pecado y por su pecado, por los pecados de toda la humanidad. Por eso menciona este himno en esta carta de Filipenses, que él se humilló hasta la muerte, y resalta que es una muerte de cruz, porque está hablando acerca de que Jesús elige humildemente ser obediente y ser ese cordero que iba a ser inmolado como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. La crucifixión era la muerte más vergonzosa. De hecho, para los ciudadanos romanos, la cruz no estaba permitida. Y cuando los hermanos de la iglesia de Filipos reciben estas noticias, probablemente fueron un gran impacto para ellos, porque esto era algo imposible para alguien que no fuera, de este mundo romano, en la cultura griega. Una víctima fue Jesús cuando fue a la cruz, pero fue alguien que incluso por sus mismos compatriotas fue visto como alguien maldito, porque también en la palabra de Dios se mencionaba esto, de tal manera que pasó una gran vergüenza. El capellán de la realeza de Escocia, William Robertson, llamó este camino de la cruz de la siguiente forma. Él dijo: el último peldaño de la escalera del trono de Dios, Jesús llegó hasta el fondo, hasta la muerte más despreciable de todas, un criminal condenado a la maldita cruz. Él mencionaba que la cruz era el último peldaño de la escalera del trono de Dios. También el pastor Charles Spurgeon menciona que lo más bajo, Jesús se humilló para salvarnos hasta lo más bajo. De tal manera que lo más alto que nosotros debemos levantarlo es nuestra adoración reverente con nuestra propia vida. Él dice: bendito sea su nombre. Él se inclinó y se inclinó y se inclinó. Y cuando él alcanzó nuestro nivel, él se inclinó y se inclinó y se inclinó más bajo y más profundo todavía. Este es el descenso de Jesús, quien toma la posición de siervo para hacerse obediente, para humillarse, para dar su vida por sus amigos, para dar su vida en rescate por nosotros. Y por eso la palabra del Señor dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el apóstol Pedro dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. De tal manera que para nosotros, al estar como testigos de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de los Filipos, nosotros tenemos que tomar la decisión de imitar el ejemplo perfecto que Jesús presenta. Debemos copiar el modelo. Debemos observar lo que Jesús hizo para también nosotros tratar de hacer lo mismo con nuestras propias vidas. Porque la invitación de parte de Dios en nuestro tiempo devocional en esta mañana es la humillación. La invitación que Jesús está haciendo es: vean el ejemplo, vean la obediencia, vean cómo esto costó sacrificio, pero cómo cumplí, y al final el desarrollar todo eso tuvo también un premio. Nosotros tenemos que tener claridad a dónde queremos enfocar nuestra vida. Y en este sentido, el pastor Miguel Núñez hace un llamado muy alarmante para los cristianos en medio de esta sociedad. Él dice: todo el mundo quiere ser un influencer. Nadie quiere ser un siervo para que Dios sea el influencer en otras personas. ¿Dónde perdimos el camino? Reflexiona
este pastor, porque nosotros estamos habituados a desarrollar comparaciones. Nuestra medida para poder avanzar en la vida en muchos casos es el avance de otra persona, ver los logros, ver lo que ha comprado, ver a dónde vive, y nosotros entonces tratar de ejercer ese espíritu de competitividad para tratar de ser mejores que los demás, para tratar de apantallar, para tratar de reflejar las características innatas tan claves y tan preciosas que tenemos que no tiene otra persona, haciendo comparaciones totalmente equivocadas. La Biblia menciona que nosotros somos hechura de Dios para buenas obras, pero al mencionar que Dios nos ha hecho, está hablando de una creación no en masa, está hablando de una creación de parte de un artesano que nos formó con el propósito de que nosotros andemos en buenas obras, que lo que nosotros produzcamos venga como resultado de estar claros de quién es Dios para nosotros, de que Él es nuestro dueño y que Él nos ha creado para un fin en específico. Nosotros no debemos caer en este juego de hacer mediciones equivocadas. No estamos puestos en la Universidad Evangélica del Salvador para estar ejerciendo competencia con otros, para estar creando divisiones en nuestro departamento, para estar compitiendo con otras unidades, con otros edificios. Estamos nosotros para ser un solo cuerpo, pero en la medida en la que nosotros comprendamos que de manera individual tenemos un objetivo por parte de Dios para el cual hemos sido diseñados y que vamos a tener plenitud en nuestra vida cuando nosotros nos dediquemos a servir a los demás. Debemos imitar a Jesús, y el llamado del apóstol Pablo para la iglesia de los Filipenses es: haya pues en vosotros este mismo sentir, que ustedes tengan las características, adapten a su vida la vida de Jesús, que Él viva a través de ustedes, que no pasen por alto que lo que les estoy diciendo ahorita, el contenido, no debe ser algo que desestimen, que lo pongan a un lado como sin importancia. Esto es lo más importante que existe y ustedes tienen que vivir de esta manera. Cuando nosotros hablamos de imitar algo, no puedo en lo personal dejar de pensar en cómo tenemos nosotros, aquellos que somos padres de familia, un gran compromiso en la crianza de nuestros hijos, porque ellos nos imitan. Los niños tienen una manera instintiva de imitar nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras palabras. Los niños, ese mini-mí, ese pequeño usted, tiene la oportunidad de, aunque usted no esté, ¿verdad?, actuar como usted, de imitarle, de enojarse como usted se enoja, de decir las palabras que usted dice, de tener el deseo de repetir incluso sus mismas frases y sus mismos gestos. Ese concurso de quién le imita a usted, perfectamente lo ganaría su hijo, porque convivimos, porque es alguien que está viéndonos constantemente y va a actuar en base a lo que nosotros digamos y pensemos. No va a actuar solamente porque le estemos regañando, él va a actuar por el ejemplo que nosotros le podamos dar. Si nosotros dedicamos tiempo para algún pasatiempo, es muy probable que nuestro hijo también guste de él. Si nosotros caminamos de cierta forma, si nosotros tenemos algún rasgo particular, también lo va a copiar. Va a copiar esa obsesión cuando nosotros agarramos una serie y comenzamos a dedicar tiempo para verla. Va a copiar nuestra manera en la que nosotros ordenamos la casa de mala gana. Él lo va a hacer porque él está imitándonos. Qué gran compromiso el que nosotros tenemos de modelar a nuestros niños. Pero nosotros también tenemos el compromiso de ver el ejemplo perfecto de Jesús y hacer una imitación lo más cercano a la realidad. Nosotros debemos de preferir el llevar una vida sumisa y obediente a nuestro Dios en contraposición con vivir todo buscando nuestro propio beneficio. Esta sociedad tiene el gran problema que
ha dejado a un lado la idea de ser copia o de ser imitación de alguien. Esta idea para la sociedad le resulta arcaica o hasta ofensiva, porque nosotros decimos querer ser completamente originales. Y cuando pensamos en esto y vemos el modelo perfecto de Jesús, nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque en un mundo donde todos quieren ser originales, al final todos terminan siendo copia. Y es que nosotros hemos sido llamados a pensar que somos originales porque somos originales, pero a seguir el modelo perfecto de Jesús, quien ya nos marcó por dónde tenemos que ir en nuestra vida. Y el camino está lleno de sacrificio y está lleno de ocasiones donde vamos a tener que ser obedientes por encima de buscar nuestro propio beneficio. Pablo les dice, pongan atención porque eso es como ustedes tienen que vivir para que ustedes puedan progresar, puedan ser efectivos en la labor que Dios les ha encomendado. Creo que es importante que nosotros, como cantaba esta canción el pastor Jaime Murrell, que falleció hace algunos meses, debemos nosotros decirle a Dios, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Cuántos de nosotros necesitamos entonces en esta oportunidad decir, no lo que yo quiero, es lo que tú quieres en mí? Yo ya quiero dejar a un lado mi propia forma de hacer las cosas. Quiero en obediencia hacer las cosas como tú. Quiero ser como tú. Quiero vivir para ti. Si usted piensa esto, tómese un tiempo de reflexión en este momento para que pensemos qué significa para nosotros tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué significa de tal manera que pueda llegar a impactar nuestra vida? ¿Deberíamos tener el mismo llamado a servir que Jesús, aunque esto implique que tengamos que pagar un precio? ¿Qué precio tenemos que pagar para servir al Señor? Jesús dijo que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Nosotros debemos despojarnos, debemos buscar servir, debemos buscar las oportunidades para que con las herramientas que Dios nos ha dado podamos ser de impacto para otros. Así que consideremos la humillación de Jesús al llegar a la cruz. Busquemos ese modelo perfecto en el cual Él se sacrificó por beneficio de nosotros, al comprender todo lo que le costó para haberse entregado por nosotros, de qué manera también nosotros ahora debemos también pensar en los demás. Hay una razón importante por la que al final Dios Padre exalta a Jesús al final de este cántico. Y es que Jesús es Dios y Él tiene un gran poder y tuvo el poder para poder derrotar a la muerte. Y entonces dice la palabra que toda rodilla se va a doblar ante Él. Y nosotros tenemos la oportunidad ahorita con la vida que Dios nos ha dado de doblar nuestra rodilla, de hacer su voluntad. Pero de algo estamos seguros, que cuando estemos todos delante de la presencia del Señor, todos van a doblar su rodilla. ¿Cómo transforma esta verdad? ¿Cómo transforma nuestras vidas esta propuesta que Jesús nos hace? La propuesta entonces de esta serie ha sido: seamos como Jesús, imitémosle, seamos una buena imitación. Y cuando nosotros tomemos una decisión al respecto, estoy completamente seguro que Dios nos va a dar muchas oportunidades para que nosotros podamos entonces mostrar a otros el amor que hemos recibido de parte de Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado en esta oportunidad. Sabemos, Señor, que en ese descenso que tú nos muestras en tu palabra encontramos algo fácil probablemente de leer y de mencionar, pero completamente difícil. Señor, nos hace falta a nosotros que podamos avanzar no solamente en la comprensión de todo lo que nos muestras en esta parte tan impresionante de la palabra,
sino que nos hace falta también el llevar la palabra a la práctica. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir para ti. Queremos, como Juan el Bautista, menguar para que tú crezcas. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reflexionar en este tema y nos muestres de manera clara también este día cómo podemos poner en práctica lo que tú nos enseñas. Gracias por tu guía, gracias por tu palabra, por tu dirección, y permítenos, Señor, que sigamos adelante creciendo en el conocimiento de quién eres tú, Señor, de no una relación solamente conceptual. Queremos caminar contigo y conocerte más y tener una relación contigo. Que como ese ejemplo que hablábamos de un niño imitando a su padre, que nosotros también con toda diligencia podamos imitarte a ti con todo nuestro corazón. Señor, bendice a la universidad, bendice a cada una de sus dependencias. Queremos también, Señor, avanzar en la unidad que podamos tener para servirte a ti de una mejor forma. Quita, Señor, cualquier tipo de barrera que nos esté impidiendo el trabajar unidos con una misma visión. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de escuchar entonces estos principios y te pedimos que nos sigas transformando, que sigas trabajando en nuestra vida. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estos temas son muy importantes y por eso le animamos para que no se pierdan nuestros devocionales todos los viernes a las 8 de la mañana por este mismo medio, mientras avanza un poquito el tiempo y podamos comenzar a reunirnos de manera presencial. También los martes y los jueves estamos desarrollando las cápsulas Valores que Transforman y estamos dando seguimiento a los temas de nuestros devocionales. Si usted se da cuenta, los martes y los jueves va a encontrar tanto la teoría como también ideas prácticas para poder entonces agarrar estos principios y ver de qué manera podemos también vivirlos en medio de la comunidad universitaria. Qué privilegio el que tenemos de tener estos recursos que el Señor nos ha dado. Así que aprovechémoslos y también les animamos a compartirlo para que otros también puedan adaptar a su vida la vida de Jesús. Gracias por toda su atención, gracias por sus comentarios, gracias por lo que han escrito también en el chat y esperamos también dar respuesta y continuar en oración por todos los casos también que nos han presentado. Que el Señor les bendiga mucho. La próxima semana un tema muy especial, no se lo pierdan. Que el Señor les bendiga.